3. Este es el material de evaluación del tercer parcial de Etimologías Grecolatinas, primer semestre Prepa México, para la maestra Irma Ramírez. Yo elegí el tema de la historia del español latino o castellano, la cual es la siguiente. El español o castellano es una lengua romance procedente del latín hablado. Pertenece al grupo ibérico y es originario de Castilla, reino medieval de la península ibérica. Se conoce también por el americanismo coloquial de Castilla, por ejemplo, hablar Castilla, entender Castilla. Común en algunas áreas rurales e indígenas entre Perú y la Patagonia, pues el castellano se empezó a enseñar poco después de las incorporaciones de los nuevos territorios de la corona de Castilla. Es la segunda lengua del mundo por el número de habitantes nativos, es decir, lengua materna, tras el chino mandarín, y la cuarta lengua en hablantes tras hablantes nativos, aproximadamente, y lo hablan como primera y segunda lengua con dominio nativo 489 millones de personas, alcanzando los 586 millones si se incluyen los habitantes con competencia limitada. De modo que puede ser considerada la tercera lengua del mundo por el total de hablantes tras el mandarín y el inglés, con cerca de 23 millones del mundo por el total de hablantes tras el mandarín y el inglés, con cerca de 23 millones de estudiantes, y la tercera en comunicación internacional tras el inglés y el francés. El español posee la tercera población alfabetizada del mundo, un 5.47% del total, siendo la tercera lengua más utilizada para la producción de información en los medios de comunicación, y también la tercera lengua con la información en los medios y también la tercera lengua con más usuarios de internet después del chino y el inglés, con 256 millones de usuarios aproximadamente, lo que representa el 7.6% del total. La lengua es hablada principalmente del español hispanoamericano. Además, quedan muy pocos habitantes en Filipinas, Guam, y es oficial de Guinea Ecuatoriana. Aunque solo es la lengua materna de una pequeña parte de la población, la hablan también hispanohablantes residentes de otros países, como por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 40 millones de habitantes de español. Solo una pequeña parte de familias hispanohablantes de Estados Unidos son descendientes de los habitantes españoles e indígenas de las épocas colonial española. Es uno de los 6 idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Es también idioma oficial de varias de las principales organizaciones internacionales, como la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Unión de Naciones Suramericanas, la Comunidad del Caribe, Estados de África, del Caribe y del Pacífico, y el Tratado Ártico, entre otras, y el ámbito deportivo, la FIBA, la FIFA, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, etc. El español, como otras lenguas romances, es el resultado de siglos de evolución a partir del latín hablado, denominado latín vulgar. Desde el siglo III aproximadamente, tras la caída del Imperio Romano, el latín vulgar del hispano-romano se fue transformando y divergiendo de otras variantes del latín que se hablaban en otras provincias del antiguo imperio. Las transformaciones dieron lugar, tras una lenta evolución, a las distintas lenguas de romances que existen hoy en día en diferentes partes de Europa. Según la Real Academia Española, RAE, la palabra española proviene del provenzal Espaingol, y este es el del latín medieval, Hispanius, que significa de hispana, español. La forma del latín Hispanius procede de la denominación latina de la provincia de Hispania, que incluye a la península ibérica. Más bien, de su forma ultra correcta, cabe recordar que el latín. Otra hipótesis sostiene que el español procede del occitano Spaingon. Méndez Pidal ofrece otra explicación etimológica. El clásico Hispanius o
Hispanicus toma del latín vulgar el sufrige "wan", como en Bourgogne, Bretón, Frisón, Lapón, Sajón, etc. Y del hispanión se pasa al castellano antiguo de español. Luego disimulan las dos nasales, se llegó al español con la terminación -ol, que no se usa para significar naciones. La otra denominación, el castellano, procede del latín castellanus, que significa de Castilla, reino medieval situado en la parte central de la península ibérica y el origen de esta lengua. La polémica en torno de los términos del español y el castellano estriba los resultados más apropiados denominados a la lengua española e hispanoamericana. En español y en otras zonas hispanohablantes con uno o más términos, o bien son ambas perfectamente sinónimas y aceptables. Como muchas de las controversias relacionadas con la denominación de una lengua identificable con un determinado territorio, español con España y castellano con Castilla, el antiguo reino en donde se surge el idioma y se empieza a enseñar en América, o que lleva aparejada una ideología a un pasado histórico que provoca rechazo, o que implica una lucha a favor de la denominación única para facilitar lingüístico, no es posible justificar la preferencia por una denominación u otra. En el ámbito normativo o productivo, según la normatividad establecida por los principales organismos de política lingüística del área hispanohablante, en lo relativo a la codificación del estándar informático, idiomático, Real Academia Española y asociaciones de academias en la lengua española, el castellano y el español son términos sinónimos, aunque el diccionario pahispánico de dudas, obra de esta misma institución para carácter normativo, y lo señala como el español resulta más recomendable para carecer de ambigüedad, ya que se refiere del modo unívoco de la lengua que habla hoy cerca de los 400 millones de personas. Asimismo, la denominación que se utiliza internacionalmente, asimismo el diccionario normativo editado por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española se titula Diccionario de las Lenguas Españolas, determinando autores mostrando preferencia por uno u otro término, como el lingüística venezolano Andrés Bello, que titulaba su principal obra Gramática de la Lengua Castellana, o el valenciano Gregorio Mains, que escribía en 1978 en su artículo tercero, utiliza la denominación específica de castellano para la lengua, diferenciándola de las otras lenguas españolas también existentes, tales como la euskera, el aragonés, el catalán o valenciano, el astro-leonés, el gallego o el aranés. En cuanto a los filólogos, algunos autores justifican el uso preferente de uno u otro término a partir de su origen y evolución histórica, interpretados de maneras distintas. La historia del idioma castellano comienza con el latín vulgar del Imperio Romano, concretamente con la zona central y hispana, tras la caída del Imperio Romano en el siglo V. La influencia del latín culto de la gente común fue disminuyendo paulatinamente. El latín hablado de ese entonces fue un fenómeno de variedades de romances hispánicos, origen de la lengua española. En el siglo II, la invasión musulmana de la península ibérica hace que se formen dos zonas diferentes. En el Andalus se hablaban los dialectos romances englobados con el término mozárabe, además de las lenguas de la minoría invasora árabe y berber, mientras que en la zona de los reinos cristianos, desde pocos años después del inicio de la denominación musulmana, continuó una evolución divergente en la que surgían varias modalidades